Cordiales saludos, estimados alumnos. De esta manera estamos comenzando una clase más de la asignatura Filosofía de la Historia de la carrera de Historia de la Facultad de Filosofía. Vamos a seguir en esta clase sobre la unidad 4 que habla sobre el presente respira por la historia. En esta clase vamos a desarrollar sobre la filosofía de la historia de Giovanni Battista Vico. Vamos a ver entre los temas la filosofía de la historia, la revolución científica del siglo XVII y la ciencia nueva según este filósofo, también conocido como Gian Battista Vico, que vivió entre 1688 y 1744 en Nápoles, su ciudad natal. Es un filósofo italiano que desarrolló una nueva ciencia para la interpretación de la realidad y el estudio de la historia. Su principal obra, Principios de la Ciencia Nueva, es una revisión de los fundamentos históricos de la humanidad, de la sabiduría poética y de las obras de Homero, que desemboca en su visión del curso que siguen las naciones, la manera en que se habrían organizado los hombres desde la más lejana antigüedad hasta su época. Su mayor mérito consiste en haber formulado principios del método histórico y elaborar una filosofía de la historia. Y a propósito, vamos a ver en qué consiste la filosofía de la historia según Giovanni Battista Vico. El concepto de filosofía de la historia se conoce desde el siglo XVIII, término acuñado por Voltaire. Le dio el sentido de historia crítica o científica, un tipo de pensar histórico, en que el historiador decidía por su cuenta en lugar de repetir los relatos que encontraba en los viejos libros, dándole el sentido de referirse a la historia universal. Posteriormente, los positivistas del siglo XIX la consideraron el descubrimiento de las leyes que gobiernan el curso de los acontecimientos cuyo relato corresponde a la historia. La filosofía de la historia ha alcanzado un importante desarrollo discutiéndose actualmente si se trata de una disciplina científica, existiendo diferentes posiciones que pueden agruparse en tres, que sería el neopositivismo, el idealismo y el historicismo. A partir de Voltaire, pero también antes de él, desde los griegos hasta la actualidad existen numerosos autores, tantos filósofos como historiadores, que han producido un extenso cuerpo teórico de la filosofía de la historia. Vico ha escrito una obra importante, La Ciencia Nueva, Principios de una Ciencia Nueva relativa a la naturaleza común de las naciones, constituyéndose en una figura de importancia en el nacimiento de la filosofía de la historia, por lo que resulta útil reflexionar en torno a su obra principal y destacar su contribución a este campo de la filosofía. Por otro lado, la revolución científica del siglo XVII, el contexto filosófico de la época y la obra de Vico están íntimamente asociados al periodo histórico conocido como Revolución Científica del siglo XVII, con los nombres de Galileo, Newton, Leibniz y otros. Tan extraordinario escenario histórico que dio origen a la modernidad requirió como condición previa para surgir un cambio en la concepción de la mente humana, propugnada por el realismo aristotélico tomista, que estuvo vigente hasta comienzos del siglo XVII. Estableció que la mente sea considerada una facultad creativa de modelos matemáticos, capaz de anticipar las estructuras de la realidad, principio que luego se aplicaría a otras ciencias, en el caso de Vico a la historia. Para abarcar la modernidad en su amplitud y complejidad, hubo necesidad de hacer el tránsito de la física y la biología a aquellas áreas de la experiencia que se llamaron ciencias de la cultura,
La actitud mental que dio origen a la ciencia de la naturaleza inició su ascenso y vida con Galileo y la escuela de Padua, para desembocar 4 generaciones más tarde en la ciencia nueva de Vico, cuyo contenido son los procesos históricos. Entonces podemos señalar como predecesores de Vico a Galileo y a Tomás Hobbes, entre otros. Vico conoció los constructos de la física galileana, tanto en su dimensión teórica como en su aspecto experimental, como también estuvo familiarizado con la actividad de Hobbes al proveer de fundamento a lo que el autor del Leviatán llamaría la sociedad civil. En principio, Vico era simpatizante de Descartes, el filósofo Descartes, pero luego se vio enfrentado a la filosofía cartesiana como algo que fue motivo de polémica. No impugnó la validez del conocimiento matemático, pero sí la teoría cartesiana del conocimiento, con su implicación de que ningún otro tipo de conocimiento era posible. Vico atacó el principio cartesiano que postulaba la idea clara y distinta como criterio de verdad. Es decir, el criterio de verdad sería la conveniencia de la verdad elaborada por el sujeto conocente con la estructura de la realidad. Y por último, vamos a ver en qué consiste la nueva ciencia que planteó Giovanni Battista Vico. Tuvo a su cargo la cátedra de retórica de la Universidad de Nápoles, su mejor triunfo profesional, que era la peor pagada de todas. No le liberó de las clases particulares. La cátedra, por otra parte, le fue abriendo progresivamente las puertas del mundo literario. Mantuvo comunicación con los intelectuales napolitanos de la época y a distancia con personajes como Mandeville, Hobbes, Brossio, Locke, Descartes y otros. Así se fue gestando su propósito de crear una nueva ciencia que no expresase la mentalidad, la racionalidad o el espíritu de una época, que no fuese una obra colectiva, sino un pensamiento anacrónico que parecía surgir sin razón histórica, aunque su mensaje central sería la racionalidad de todo lo histórico. No es exacto decir que la ciencia nueva de Vico fue completamente ignorada por sus contemporáneos, aunque algunas de sus tesis fueran objeto de discusión. Pero, en general, no se apreció la importancia de sus ideas y Vico solo empezó a ser leído como corresponde ya entrado el siglo XIX. En 1787, el poeta Goethe visitó Nápoles y se fijó en la ciencia nueva y prestó el libro a Jacobi, filósofo alemán. Posteriormente el texto fue utilizado por Coleridge en su Theory of Life, hablando en años siguientes con entusiasmo de Vico. La moderna difusión del interés por Vico se debe a Benedetto Croce, que lo ha presentado como el descubridor de la verdadera naturaleza del arte y de la poesía, e inventor, por decirlo así, de la ciencia de la estética. Es interesante citar que el propósito de Vico de concebir la historia como una ciencia fue conocido por Marx, quien en una significativa nota de pie de página de El Capital dice, ya que como anota Vico, la diferencia esencial entre la historia natural y la humana consiste en que la segunda es producto del hombre y la primera no. ¿No sería entonces más fácil escribir la de la tecnología humana que la de la tecnología natural? Bien, entonces de esta manera estuvimos analizando algunos puntos, algunos temas que fueron tratados por el filósofo Giambattista Vico. En esta primera parte de la filosofía de la historia, hemos analizado una revisión de los fundamentos históricos de la humanidad en su visión del curso que siguen las naciones, y podemos decir que su mayor mérito consiste en haber formulado principios del método histórico y de elaborar una filosofía de la historia. Entonces, de esta manera llegamos al término de esta clase. En la próxima clase vamos a dar
continuidad a esta clase en la segunda parte sobre la filosofía de la historia de Gian Battista Vico.